contarles una anécdota. El Rambam, el Maimónides, era el médico del sultán de Egipto. Y después de unos años de ser su médico, el sultán le preguntó: ¿cómo sé que eres tan buen médico si en estos años que has sido mi médico no me he enfermado ni una sola vez? ¿Cómo sé que eres un gran médico? Así le preguntó el sultán al Maimónides, al Rambam. El Rambam le contestó y le dijo: el mejor médico es el que previene la enfermedad. El mejor médico es el que cuida a su paciente para que no necesite un médico. Y eso es lo que creo que es lo que más quisiéramos tratar de meter en México, de prevenir, de ser atentos a nuestra salud. Hay tantas y tantas enfermedades. Yo cuando me hablan a decirme este diagnóstico, me duele tanto el saber que era algo tan, o sea, era previsible, se podía hacer mil cosas. Y cuando ya nos hablan, ya tenemos que ir a actuar y tenemos que mandar y curar. Pero ¿por qué no despertar a prevenir? ¿Por qué no despertar a actuar antes de? Y eso es una obligación de la Torah. Nuestra Torah nos obliga a cuidarnos, a prevenir, a que la persona esté atenta a su salud. La Torah dice: si te dio Boreolam este cuerpo y esta alma para que esté conectado a tu cuerpo, tienes la obligación de cuidarlo para que puedas estar sano y vivir 120 años. Estamos muy acostumbrados, nosotros en nuestras comunidades, los Yehudim, estamos acostumbrados a que cuando Bar Minan algo sucede, lo que nunca sepamos, decimos: bueno, es del cielo, bueno, Minan Shamayim, así fue, no es cierto, no se puede decir eso. La persona tiene que ser inteligente y actuar, inteligente y cuidarse, inteligente y hacer las cosas para no después, sí, después podemos decir, pero es como una señalar, como no fue mi responsabilidad, fue de, y no es verdad. Si la persona come sano, hace ejercicio, no fuma, hace las cosas que necesita hacer, Boreolam se encargará de lo demás. Dios se encarga de la vida, cuánto cada quien va a vivir. Pero si a mí me dio la obligación y me dio este cuerpo, lo tengo que cuidar, el mío, el de mi pareja, de mis hijos, de la gente que está alrededor de mí. Esto es principalmente lo que queremos tratar de traer a México, promoverlo más y más y más. Y por desgracia, prevención en México es algo, la gente vivimos, corremos, hacemos. Yo hoy estuve en un Brit Milá, y mientras era el Brit Milá estuve en el teléfono mucho tiempo afuera. Puedo decirles que salieron del Brit Milá mientras era la fiesta, conté, 26 personas a fumar. Todavía podemos fumar, todavía la gente piensa que el cigarro es algo que puede tener. ¿Cómo puede ser si sabemos el daño que causa? Pero así se vive, aquí así vivimos. Entonces, y la prueba más grande de que la prevención en México no es algo tan importante es que esperábamos 50, 60, 70 personas y somos los poquitos que somos. La gente que entiende el mensaje, si Dios quiere, y poco a poco queremos que más y más gente entienda el mensaje y pueda venir y podamos ayudarlos de la mejor forma, no con doctores, sino ojalá con prevención. Mismo Cedar Sinai, la semana pasada estuvo una persona allá para un chequeo general, de todo un chequeo a un nivel muy elevado. Qué grandioso poder hacerse un chequeo como debe ser, a ese nivel, como médicos a ese nivel, un chequeo general y regresar y decir: estás bien, increíble. Todas esas oportunidades, aprovecharlas, si Dios quiere podamos tener esa oportunidad para nosotros, nuestras comunidades aquí en México, ojalá. Le paso el micrófono al doctor Goldberg, que me dice unas palabras también de lo mismo, ya con el conocimiento médico. Gracias, doctor. Gracias, Mordecai. Hola, buenas noches, bienvenidos todos. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pensamos que esto debe ser una de las primeras reuniones en donde podamos transmitirles algo que sea práctico, que nos sirva a un nivel que todos podamos entender, y creo que vamos a tener muy buen resultado con todos ustedes. Voy a hablar de algo que es mi experiencia. Llevo 40 años de médico
Y la pregunta que les quería hacer a ustedes, ¿qué creen ustedes que he aprendido como médico en los últimos 40 años? Piensen. La respuesta es muy sencilla. La existe. Es prevención. Si aprendemos a prevenir, vamos entonces a poder hacer cosas por nosotros, para nosotros y para la familia también. ¿Qué es prevención? Es una medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. Por lo tanto, si prevenimos, vamos a no enfermarnos. Y ese es un poco el mensaje que queremos el día de hoy. Para entender un poco de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, les quiero platicar poco sobre el pasado, los inicios de una institución que empezó con prevención, ver cómo estamos el día de hoy en la comunidad en México y tocar brevemente sobre algunas de las cosas que tendremos en el futuro. Un poco de historia para que se den una idea. En 1902, Gaspare Cohen, un filántropo judío, decide que hay una comunidad en Los Ángeles, California, de judíos que no tienen dinero para ir a un hospital y decide abrir una pequeña casa para atender a la gente pobre. Obviamente no les cobraban y en aquella época trataban lo que se llamaban enfermedades incurables, tuberculosis por ejemplo. Entonces metían a la gente, evitaban que otra gente se enfermara y los atendían. Años después, otro grupo de la comunidad que se llamaba Bikur Jolim, y quiero dar este ejemplo porque afortunadamente en nuestras comunidades hay un montón de gente que es filántropa, que ayuda, y hay instituciones dentro de la comunidad para ayudar a tratar pacientes, que hoy lo que queremos es prevenir para evitar también llegar a la enfermedad y los altísimos costos de la medicina. Pero nada más vean lo que dio, una casa con 2 camas, gratis, pero eran 2 camas en Los Ángeles, California. Después deciden que no tenía caso tener 2 instituciones y se juntan lo que era Cedars of Lebanon y Mount Sinai Hospital en un solo hospital que se llama hoy Cedars Sinai Medical Center de Los Ángeles, California. Y se juntaron, que es parte de lo que queremos hacer en la comunidad. Maguen David, Mount Sinai, la Kehila, Ashkenazí, el Deportivo, en fin, juntarnos todos, no somos tantos. Finalmente ellos hacen lo que deberíamos de hacer, se juntan en un solo hospital, que hoy es un hospital que tiene 1000 camas, que en México, en la República Mexicana, hay 2 hospitales de 1000 camas, en toda la República, 120 millones de gentes. Hoy tienen un hospital de 1000 camas, es considerado uno de los 10 mejores hospitales de todo Estados Unidos. Y vean qué tiene, algo que no quitó, Maguen David, porque así nació este hospital. Un hospital que se crea hace 120 años apenas, de 2 camas, a convertirse en un hospital de talla mundial. ¿Y a qué se dedica? Primero, a prevenir, un área de investigación enorme y tratamientos muy modernos para la gente que se llegue a enfermar. Entonces vamos de la historia, que era enfermedades incurables hace 100 años, a prevención activa. El doctor Cingolani nos platicará un poco más también de lo más moderno que hay. Áreas de investigación enormes y tratamiento día a día de los pacientes, de la población en general. Obviamente ya es un hospital abierto. Nada más vean, de una casita de 2 camas, lo que es hoy un hospital de este tamaño, con la tecnología más moderna, más sofisticada para esto, para atención médica. ¿Qué pasa? No queremos decir too late. Too late, ¿qué es esto? ¿Ya? Lo que decía Mordejai hace rato. Pues ya se enfermó, ya no hay nada que hacer. Esto es lo que no queremos. No queremos llegar a decir too late. Debí de haber hecho. Qué lástima que no me chequé antes, que no fui con el doctor antes. Debemos de aprender a prevenir para no tener que decir qué lástima que nos tardamos o que no hicimos lo que debíamos. Por lo tanto, hoy existe algo que se llama medicina preventiva. Ya es una área importante de la medicina que es la encargada de la salud de los individuos y sus comunidades, cuando la meta es promoción de salud
bienestar y la prevención de enfermedades, para evitar dos cosas: incapacidad, enfermedad y la muerte. Entonces queremos prevenir para no llegar acá. Y el dicho que dicen mucho es: an ounce of prevention is worth a pound of cure. Una onza de prevención, poquito, cosas pequeñas que hagamos, que ahorita veremos algunos ejemplos, vale más que una libra de curación. Como decimos en México, más vale prevenir que lamentar después. Y hay cosas muy pequeñas que podemos hacer. Y hoy voy a hablar muy brevemente, porque la plática principal la hará el doctor Cingolani, cosas que podemos hacer hoy mismo en la noche, mañana, pero no solo ustedes, sus hijos, sus nietos, gente que está con ustedes. Primero, comer bien. Dicen comer como campeones. Ya todos sabemos qué debemos de comer y qué no debemos de comer, quitar la comida chatarra, transgrasas, grasas saturadas, exceso de carbohidratos complejos. En fin, hoy no hay que ser muy científico para saber que comer bien nos va a ayudar a la salud. Entonces, primer punto que todos podemos hacer mañana en la mañana: empezar a comer más sano. Control de colesterol y glucosa. Desafortunadamente, en México, un problema de salud enorme hoy es la diabetes. Es probablemente el diabetes y la obesidad los dos problemas de salud más importantes en México. Claro, está la enfermedad cardiovascular, que es la causa número 1 de muerte, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero hoy en México, donde vivimos nosotros, este es un tema enorme. Otra cosa que podemos hacer muy fácil: entonces, control de colesterol y glucosa. Van a una feria de salud que hay en la comunidad. Vale nada tomarse una prueba de sangre, ver cómo está de colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera, y glucosa. Claro, hay que checar muchas cosas, pero le estoy dando las perlas de lo que es más importante. Mantener la presión arterial en rangos normales, muy sencillo: tomarse la presión arterial. Está elevado, hay que tomar una decisión, ir al médico que les dé tratamiento, tan sencillo como tomar la presión arterial en cualquier lugar, en una farmacia, en la enfermería, en donde ustedes quieran. El peso, se los comenté. Hoy por hoy, la obesidad es un problema de salud en México. 7 de cada 10 tenemos sobrepeso. De los que estamos acá, 70% de México, en México, de mexicanos están en sobrepeso con la medida de lo que se llama masa, el BMI. Ustedes se pueden meter a la computadora, ponen BMI, les dice cuánto pesan, cuánto miden y les sale un numerito. Y ahí les dice si es obesidad, sobrepeso o están bien. Es lo que se llama el índice de masa corporal. Quiero tocar dos temas muy importantes. Dormir bien. Cada vez hay más estudios que dicen si dormimos entre 7 y 9 horas, tenemos beneficios para el corazón, para la presión arterial, para el estado de ánimo, prevención de cáncer. Entonces, algo que no tomábamos en cuenta como parte integral de lo que sí podemos hacer es dormir bien y el manejo del estrés. ¿Por qué? Porque el estrés nos está acabando. Vivimos en una ciudad muy complicada, tráfico, no llegamos a tiempo, hay problemas, el negocio, las marchas, cerraron la calle, estrés económico ahora, en fin, no queremos entrar en ese tema, pero estrés es muy importante. Yoga, meditación, caminar en la playa, lo que ustedes quieran, pero hay que ayudar a bajar el estrés. Ejercicio, que también es obvio, pues tenemos que hacer ejercicio, pero hoy hay evidencia y hay estudios que dicen que la gente que hace ejercicio está más sana. Sonaría muy lógico, pero hay estudios que comparan poblaciones que hacen ejercicio contra poblaciones que no hacen ejercicio, y los que hacen ejercicio les va mejor. Menos enfermedad coronaria, presión arterial, diabetes, tienen mejor estado emocional, vale la pena. Quiero tocar el no fumar, que yo creo que lo comentó Mordejai. No hay que fumar, punto, no hay ni que discutir. Pero el problema no es ese. El problema es que ahora existe el vaping. No sé cuántos de ustedes tengan hijos. Son los cigarros electrónicos de vapor que los inventaron para que la gente no fumara y usara cigarros electrónicos. Hay de sabores. Dicen, yo no los he probado porque saben rico. Hay de vainilla y de chocolate y de fresa, hay con marihuana, sin marihuana, y lo que ustedes quieran. El problema del vaping es que 40% de los jóvenes que usan vaping nunca fumaron. Entonces no sirvió para dejar de fumar, sino empezaron a fumar y usar cigarros electrónicos más gente. ¿Qué ha pasado este año? Estudios, cada vez llegan más jóvenes a la sala de emergencias en Estados Unidos y en todos lados del mundo, o se mueren o tienen daño pulmonar irreversible. Tanto así que hay países como China lo han prohibido. Hay estados completos en Estados Unidos que ya no dejan usar cigarros electrónicos. Y hoy vamos a una boda, a un restaurante y todo el mundo está echando humito. Suena bonito, es puro vapor de agua. Hay tóxicos dentro de eso
que están dando daño severo. No dudo que lo vayan a prohibir, mientras hay que decirle a los hijos que no lo usen. Esto es lo que vamos a hacer mañana, pero también podemos ir y pedirle a nuestro médico, del doctor Halak aquí, por ejemplo, y decirle, oye, yo quiero que me cheques, pero ¿qué quiero que hagas? Quiero que me cheques mi azúcar. ¿Por qué? Porque no quiero tener diabetes. Hoy está de moda el concepto de prediabetes, estamos gorditos, etcétera, etcétera. Quiero que me cheques la glucosa, quiero que me cheques colesterol y triglicéridos, quiero que me cheques la hipertensión, a ver si no tengo hipertensión arterial, quiero ver cómo está mi peso, me das mi BMI por favor, y si no, háganlo solos. Estoy arriba, pues me tengo que poner dieta, no me quedo. ¿Y cuáles son muy específicas? Cáncer de colon. Hay pruebas muy simples de laboratorio y colonoscopía. Y un ejemplo muy claro. Hoy la recomendación es a partir de los 50 años hacerse una colonoscopia. Sale negativa cada 7 años, no hay que hacerla cada año. Pero si se encuentra un pólipo premaligno, precanceroso y se quita, ya nunca hay la enfermedad. Y es lo que les quiero decir. Cuando vemos que alguien tiene cáncer de colon es porque nunca hizo esto. Hubiera hecho esto 5 años antes, no le hubiera dado cáncer de colon y no se hubiera muerto. Y es un poco igual con otro tema gigantesco, piel. Todos nosotros de jóvenes nos asoleábamos, no había sprays de 15, de 20, de 40, de 50 para protección de la piel. Y hoy hay melanoma y hay cánceres de piel que son malignos y que no hay manera de curarlos ya que están con invasión o metástasis. Hay que checarse los lunares, si están feos, hay que quitárselos. Obviamente para mujeres, Papá Nicolau, para cáncer cervicuterino, mamografías. Cada vez hay más cáncer de mama en jóvenes. ¿Por qué? Ahorita tocaremos ese tema. Otra cosa que podemos hacer son densitometrías óseas, principalmente en mujeres en la menopausia, para evitar fracturas posteriormente. Y brevemente toco el tema de la depresión. Hoy con las redes sociales, con el bullying y todo lo demás, hay una cantidad de temas de hacerse daño, principalmente los jóvenes. Hay estos grupos como la ballena azul que salió en Rusia, donde les ponen retos a los niños para que se vayan cortando y se vayan lastimando, y el último reto es suicidarse. Y ha habido en todos lados del mundo. Sé que en muchas escuelas, si tienen hijos o nietos, ya tocan el tema de bullying, de redes sociales, y evitar el tema de la parte emocional. Dos brevemente, mama. Es tan popular la idea de la prevención que hay un mes especial para cáncer de mama, hay ropa rosa, pintan los edificios de rosas, Starbucks da bebidas rosas, etcétera, etcétera. ¿Cómo empieza todo? Checándose uno en casa, no tienen que ir a hacerse diario mamografías. Y el otro que se puso muy de moda es Movember, que es en noviembre, que es el mustache para cáncer de próstata. Lo que les quiero decir es que el mundo viene con un tema de prevención, no solo para un tema personal, sino a los países les sale muy caro la atención de pacientes críticamente enfermos cuando hay cosas que se pueden hacer muy brevemente para prevenir. Quiero tocar este tema para los que tienen hijos y nietos. Hay hoy una serie de enfermedades congénitas, principalmente en judíos, más en Ashkenazim, que si se hace una simple prueba de laboratorio que se hace en México, se pueden evitar enfermedades que ustedes habrán escuchado algunas, como fibrosis cística o Tay-Sachs, que se podrían evitar con un simple chequeo. De hecho, hay una comunidad muy grande de religiosos en Nueva York que obligan a las parejas antes de no casarse, de ser novios, a checarse esto. Entonces los invito a que a sus hijos o nietos antes de embarazar se hagan una simple prueba genética que así está catalogada, de enfermedades de judíos que se heredan más en judíos, no que nada más les dé. Y la otra que también es novedad, no la había hace muchos años, es el BRCA1 y BRCA2, que quiere decir Breast Cancer 1 y 2, son mutaciones genéticas que causan una incidencia mucho mayor de cáncer de mama y de ovario. Hoy hay una prueba de laboratorio facilísima, cualquier laboratorio lo hace en México, y mujeres que tienen familiares con cáncer de mama tienen que checarse esto, porque si salen positivas, su riesgo de cáncer de mama es 60 veces mayor y pueden tomar medidas preventivas y nunca tendrán cáncer de mama. Entonces, si empezamos a concientizar a la comunidad de estas pruebas de laboratorio, podemos evitar muchísimos cánceres de mama o detectarlos tan temprano que son curables. Les hablo del vaping, nada más para recordarles que les pido de favor, si tienen hijos que fuman cigarros electrónicos, tírenselos a la basura. Va a haber y va a empezar a haber en México
niños que o se mueren o se enferman del pulmón de manera irreversible a los 18 o 20 años por algo que sonaba muy divertido, como fumarse un cigarrito electrónico. Es uno absoluto. Y para terminar, voy a hablar del futuro. Tenemos la gran ventaja de ver cosas en el futuro que no teníamos antes. Los wearables, que se llaman. Un reloj, un Apple Watch. Hoy, las nuevas generación de Apple Watch le alertan a uno: you may be getting sick, te puedes enfermar, tu pulso está muy alto, tienes una arritmia. Y hay wearables que te checan el azúcar sin picarte, el potasio, la presión arterial. Cada vez va a haber mucho más fácil. Y hoy, ¿qué pasa? Esto alerta, le llega la información al doctor Cingolani en su centro de arritmias, y él puede hablar y decir: véngase al hospital porque le va a dar algo. Entonces, esto va a cambiar muchísimo. En un futuro, sin tener que llegar al médico, alguien nos va a avisar: te puedes enfermar. Importantísimo. Lo otro nuevo que viene es la telemedicina, que ya también hay algo. Ustedes van a estar en su casa sentaditos, a través de su reloj le van a mandar la información al médico, que puede estar sentado en México o en Israel o en China, y el médico va a poder decir con toda la información desde él en su oficina y ustedes en su sala de su casa, qué tienen que hacer para prevenir, qué tienen que hacer para tratarse, o si tienen que ir o no a un hospital. Y lo último, terminaré con esto, es inteligencia artificial. Ya hay algoritmos de computadoras. Ya no es un ser humano, ya no es un doctor, ya no es un experto en el área, sino es una computadora que ustedes le mandan toda una serie de datos, de información, y la computadora les dice: tienes riesgo de que te dé esto en 5 años, en 10, en 15, pero si haces esto no te va a dar. Entonces, sí cabe la posibilidad que nuestros hijos o nietos vivan muchos más años, pero muchos más años. ¿Por qué? Porque va a haber toda una serie de elementos para prevenir lo que antes no podíamos prevenir. No queremos decir too late, queremos decir: qué bueno que lo encontré a tiempo. Entonces, ¿de qué nos sirve? Hay un pasado, un presente y un futuro, y afortunadamente, si tomamos medidas muy simples y muy prácticas, tendremos una vejez mucho más sana, y como dicen por ahí, queremos llegar a morirnos sanos. Esto quiere decir llegar a 120, pero en buenas condiciones y no enfermos. Gracias, y espero que el próximo año sigamos hablando nosotros y no vengan robots a darles las pláticas. Y les presento al doctor Eugenio Cingolani, que es un experto en arritmias, es el jefe de arritmias de la división de cardiología del Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, experto mundial. Les platicará cosas que ni sus médicos han oído ahorita, que eso es muy interesante, y creo que va a ser muy entretenido. Me comentaba Mordejai que todas estas pruebas se hacen en México. Muchas se toman la sangre y las mandan a Estados Unidos, en biomédica de referencia, por ejemplo, y es muy fácil tener acceso a ellas. Gracias, Eugenio, gracias y bienvenido a México. ¿Cómo somos responsables de nuestra salud? Primero, ya se habló en las primeras observaciones, el sedentarismo. Como sabemos bien, el estilo de vida sedentario se define como aquel que no cumple las recomendaciones de una práctica de actividad física, y tiene definiciones. Las definiciones son al menos 30 minutos 5 días por semana, de una intensidad alta, o sin un mínimo de 20 minutos 3 días por semana. Esas son las definiciones necesarias para prevenir sedentarismo y prevenir enfermedad cardiovascular. Y eso está comprobado por estudios clínicos que muestran que esta intensidad es necesaria para poder prevenir. Después nos vamos a poner un poco más ahondando específicamente qué quiero decir con esto. Creo que es importante perder el temor. La incidencia de muerte súbita o complicaciones graves durante la práctica de una actividad física es muy baja, extremadamente baja. Por lo que el balance riesgo-beneficio está claramente a favor de la práctica de ejercicio. Y es muy importante desde el concepto. Ese mito de que el ejercicio puede ser peligroso, ese temor hay que perderlo. Y está claramente visto, como se dijo anteriormente, que el ejercicio es beneficioso. Por supuesto, esta curva es una curva de un tipo J, en la cual si uno es muy sedentario va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Si nos hallamos en el medio aquí, vamos a prevenirla, y si hacemos un ejercicio violento de alta competencia puede traer problemas. ¿Qué tenemos que hacer para definir esto y saber a dónde nos encontramos? Bueno, antes la duda, es importante consultar a su médico de cabecera, y con esto quiero reincidir a su médico de cabecera y un gran especialista, el médico de cabecera, en la cual tenemos una buena relación y nos va a cuidar de nuestra salud. Y de acuerdo al nivel de actividad y luego de un examen, se va a decidir si se necesita un riesgo, un exceso del riesgo, y hacer algún test adicional previamente a hacer un ejercicio más
intenso que lo que uno habitualmente hace. Esto es muy importante. El médico de cabecera va a decidir si necesita hacer una ergometría, un test de esfuerzo o un test adicional previo a la práctica del ejercicio. Pero no hay que tener ese miedo y ante la duda hay que consultar al médico por eso. Como sabemos nosotros y como se mencionó anteriormente, la presión arterial de hipertensión elevada es un problema muy grande. Es un problema muy grande porque frecuentemente, como subrayé aquí, suele no tener ningún síntoma. Muchos pacientes tienen síntomas, pero muchos no tienen ningún síntoma hasta que se manifiestan con la primera complicación por presión elevada. Llámese accidente cerebrovascular stroke o fibrilación auricular, que vamos a tratar también en un rato. Las definiciones, estos son los números que no son por ahí importantes recordar, pero hay valores específicos cuando uno va al médico lo chequea. También hoy por hoy, como se habló, hay muchos wearables y hay dispositivos que uno puede tener en su casa para medir su presión y conectarlo con su teléfono, y cuando vaya a su médico tener un récord de todos los valores que uno tiene. Eso se puede hacer también y eso va a seguir aumentando con el tiempo y el aumento de la tecnología. Está claro que la prevalencia de hipertensión aumenta y aumenta con la edad, como vimos en estas curvas. Esto es un estudio que fue publicado ya hace un tiempo, pero cuando más vivimos y cuando practicamos más prevención y vivimos más, la presión va a aumentar también. Y es muy importante tener en cuenta que al ser silencioso es importante ser activo para detectar la presión y poder tratarla. También tiene picos y variación durante las 24 horas. Y esto es importante saberlo también, porque aquellos pacientes que tienen picos tienen un riesgo diferente con aquellos que no tienen esos picos y bajan de forma nocturna. Y eso también se puede detectar con monitoreos específicos y prevenir. Entonces, ¿cómo tratamos la hipertensión? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, tenemos algunos que no los podemos controlar, los que están en la izquierda, como la parte genética, la raza, la edad y el sexo. Pero en la derecha tenemos muchos de ellos que podemos controlar, como puede ser la actividad física que se mencionaba antes, la dieta, el sobrepeso, el alcohol, el tabaco y el vaping, como se dijo antes, el estrés y la apnea del sueño, que también es otro factor de riesgo. Este es un trabajo que fue publicado por un hermano mío ya hace tiempo, cuando vivía en Buenos Aires, ahora vive en la costa este de Johns Hopkins, cuando estudiaron las dosis de aspirinas elevadas y los valores tratados de hipertensión y la respuesta a un antihipertensivo muy frecuente. Bueno, la aspirina, que es una cosa muy benigna que podemos comprar y tomarla comúnmente, resulta ser que si tomamos dosis de aspirina podemos afectar la presión y generar hipertensión arterial también. Entonces cosas benignas como estas las podemos prevenir y podemos nosotros tomar el control de ello. Acá tenemos las modificaciones, se habló ya de la reducción del peso, una dieta que sea más balanceada como se dijo antes, la reducción del sodio es muy importante, la actividad física como se dijo antes y consumir alcohol con moderación. Y acá están los valores, después no los voy a dejar porque no quiero nombrar esto, creo que eso lo podemos leer después con tranquilidad, no hay necesidad de nombrar uno por uno. El efecto de la sal en la presión arterial ha sido estudiado claramente, y acá tenemos estas curvas de estudios en pacientes, en lo cual se ve cuando uno tiene alto consumo de sodio, la presión va a ser elevada, y al menor y al intermedio, los valores de presión, tanto sistólica como diastólica, van a disminuir. Entonces es importante tener un plan de dieta para los pacientes hipertensos, y nosotros tener un plan de dieta, en los cuales comamos vegetales, frutas, yogur, etcétera, etcétera, como estoy enumerando en esta lista. Pero también es importante tener la información de manera fácil de ver, por lo cual me pareció más interesante tener una slide que sea un poco más gráfica, en la cual nosotros podemos ver qué es lo que podemos comer y cuáles son las cosas que tenemos que prevenir y comer, y cuál es la dieta adecuada que puede ayudar a controlar nuestra presión arterial. Entonces, como dije antes, el ejercicio. ¿Cuánto ejercicio? ¿Cómo hacemos con el ejercicio? ¿Cuánto ejercicio es suficiente? Bueno, hay varios niveles, bajo, moderado y vigoroso, como dije antes, y la curva es una curva en J que hay que tenerla en cuenta. Cuando prescribimos el ejercicio a nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta la frecuencia, la intensidad del tiempo y el tipo de ejercicio. Y esto tiene que ser algo personalizado. No todos nuestros pacientes van a hacer el mismo tipo de ejercicio, tiene que ser individualizado para cada paciente. Estas son las recomendaciones, por ejemplo, 3 a 5 veces por semana, 20 a 30 minutos, empezar con bajo peso y luego aumentarlo brevemente, y también hacer flexibilidad y stretching luego de finalizarlo. También es importante entender, como dije antes, que el ejercicio tiene que ser personalizado. Tal vez todos nuestros pacientes no pueden hacer el mismo tipo de ejercicio, con lo cual hay que recomendar alternativas que también son válidas y ha sido demostrada que son beneficiosas para la hipertensión y la salud cardiovascular. ¿Cómo me
monitoreamos esto? Bueno, el paciente se tiene que monitorear y los cambios se monitorean en la oficina. Y como dije antes, con los wearables y los dispositivos, podemos nosotros mismos en nuestras casas, en la condición basal, cuando no tenemos el estrés de estar llegando a estacionar y poder llegar a nuestro médico, poder tener un récord. Pero cuando llegamos a nuestro médico tenemos un récord de todos los datos de presión arterial que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con la detección temprana y los signos de alarma, como mencioné antes? ¿Cuáles son los signos de alarma? Bueno, hay muchos signos de alarma de enfermedad cardiovascular. Primero está el dolor precordial, como todos sabemos, que tiene características muy particulares. Un dolor opresivo, generalmente retroesternal, que se puede irradiar al cuello o al brazo. Generalmente está causado por el ejercicio, pero también puede ser el reposo. Y eso nosotros podemos ser alertas y tener características de eso. La cefalea puede ser un signo de hipertensión arterial, aunque a veces no la causa, pero también es importante si uno tiene cefalea frecuente, dolores de cabeza o mareos, consultar a su médico por eso. La falta de aire progresiva, si veníamos haciendo un nivel de ejercicio habitual y nunca teníamos problemas y de repente comenzamos con falta de aire progresiva o disnea, como se denomina médicamente, eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Y el cambio repentino de la capacidad funcional. Si yo estoy yendo al gimnasio 4 veces por semana y no tengo ningún problema y de repente sucede algo, eso tiene que ser un signo de alarma, algo que nos despierte, diga tal vez es momento de ir a consultar al médico de cabecera porque puede haber algún problema que podemos prevenir. Cambio repentino y las palpitaciones, como dije antes. ¿Qué son las palpitaciones? Normalmente nuestro corazón late más de 3 millones de veces en un individuo normal durante nuestras vidas, gracias a un sistema especializado que tenemos que es un metrónomo interno. Y no sentimos nosotros, no somos conscientes de ese latido. Pero cuando el latido se torna consciente, sentimos una sensación de que nuestro corazón está latiendo de manera irregular o regular, pero de una manera vigorosa. Esas son palpitaciones y eso puede ser un signo de alarma importante para detectar una arritmia de forma temprana. Cuando las palpitaciones se combinan con hipertensión, que es un factor de riesgo, ocurre una arritmia que es tal vez una de las arritmias más frecuentes en la sociedad, que es la fibrilación auricular, que es una epidemia que está creciendo rápidamente. Hay más de 5 millones de pacientes en los Estados Unidos y está muy asociada al aumento de stroke o accidente cerebrovascular. A veces los pacientes la sienten con palpitaciones, pero también pueden ser asintomáticas, como mencioné antes. Como dije antes, el estimativo es que la población con fibrilación auricular va a seguir aumentando. Para el 2035 va a haber como 3 millones predecidas para el 2035. ¿Qué pasa con la fibrilación auricular y la prevención del tratamiento temprano? Esto es si bien yo realizo procedimientos para fibrilación auricular, es muy claro que cuando antes la diagnostiquemos y podamos prevenir la fibrilación auricular, vamos a tener el éxito de prevenirla. Y si existe, cuando antes la detectemos y antes la tratemos, vamos a tener mayor éxito de que el paciente no la tenga. Tenemos la genética, como dije antes, tenemos los cambios del estilo de vida, el sobrepeso, la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión y también la edad que prohíbe. Si nosotros podemos empezar y detectar a nuestros pacientes aquí, antes que se produzca, ya ganamos mucho, como se dijo antes. Pero si además un paciente tiene un episodio breve de fibrilación auricular y podemos detectar, nuestro grado de suceso de esa relación va a ser mucho mayor. Entonces, esto es una línea indirectamente proporcional a lo que vamos a ver. Hay dos tipos, no voy a hablar en detalles, pero hay paroxismas, que son las que las vemos inicialmente, y luego tenemos las permanentes, en las cuales el tratamiento es muy difícil de realizar y se requieren de tecnología compleja. Tecnología compleja que existe, no voy a hablar con detalles, pero hay múltiples catéteres y múltiples maneras de hacer mapeos en tiempo real y poder mapear la actividad eléctrica del corazón. De esta manera, mapeando la actividad eléctrica del corazón, uno puede ver cortocircuitos que existan y poder mapear y terminar esos circuitos y terminar la existencia de fibrilación auricular. Sin embargo, como se dijo antes, si llegamos aquí y tenemos que utilizar esta tecnología que es buena, pero es mucho mejor si podemos estar antes de esta etapa, en prevenir la fibrilación auricular o tratarla en un estadio muy activo. Este es otro ejemplo de otra tecnología que tenemos, en donde podemos mapear en tiempo real todos los circuitos eléctricos del corazón y terminarlos, pero nuevamente esto es cómo comparar la tecnología y cómo va avanzando, pero creo que la realidad está en poder prevenir antes que lleguemos a este punto. Si llegamos a este punto,
la tecnología va a seguir evolucionando y vamos a poder ayudar a nuestros pacientes, pero es importante tener en cuenta la parte preventiva que se mencionó anteriormente. Las tecnologías no solamente siguen evolucionando con el respecto al mapeo, que esto es para mapear ese circuito eléctrico anormal que les mostré antes, sino también en la fuente de energía, hay radiofrecuencia, láser y van a seguir evolucionando con el tiempo. El problema del accidente cerebrovascular. Bueno, eso es un problema muy grande, porque como dije antes, el riesgo de un accidente cerebrovascular es 5 veces mayor en pacientes con fibrilación auricular. Y cuando esto ocurre, se asocia con alta mortalidad y mucha disability y tiene un gran problema para el costo de tratar a esos pacientes y grandes trastornos también en la dinámica familiar, muchas veces con un stroke se produce. Por eso, prevenir stroke en fibrilación auricular es muy importante. Eso ya es un estudio de hace muchos años, donde warfarina, un medicamento muy antiguo pero efectivo para prevenir el stroke de fibrilación auricular, fue tratado. Actualmente tenemos nuevos anticoagulantes con lo cual podemos prevenir el stroke en fibrilación auricular, y también tenemos dispositivos para aquellos pacientes que no pueden tolerar anticoagulantes, como son dispositivos que ocluden la orejuela de la aurícula, es un saco donde producen los coágulos y luego pueden ser desprendidos, y esto se puede realizar en aquellos pacientes que no pueden tolerar medicamentos para prevenir el stroke. También hay otros dispositivos como el Amplatzer, que son similares, que también se pueden introducir de manera percutánea. Esto es un procedimiento que se hace breve, el paciente está menos de 24 horas en el hospital y de requerirlo se puede realizar. Y también hay procedimientos percutáneos que uno se puede agarrar y cerrar la orejuela de manera percutánea, pero por el exterior. Entonces, con lo último que quería decir es, ¿debo consultar a mi médico de cabecera o al especialista? Bueno, a pesar de que yo soy especialista y me dedico a ver los especialistas, para mí no hay duda que el médico de cabecera es el ingreso al sistema de salud. Es muy importante tener control de nuestra salud con las medidas antes mencionadas para no llegar, o tratar de no llegar a utilizar esa tecnología avanzada para tratar las arritmias, la hipertensión u otras enfermedades cardiovasculares, y tener un buen médico de cabecera que sea el quien decida si es necesario referir a un especialista para tratar lo que uno padezca específicamente. Pero como se dijo antes, esto creo que es lo más importante, tener control de nuestra salud y luego tener un buen médico de cabecera que pueda referirlo a los especialistas. Nada más y muchas gracias.